Nuestro camarón lidera las exportaciones no petroleras, adjudicándose más del 30% de ellas. Estos son más de 3.200 millones que se vendió en camarón al mundo en el año 2019. Este acuerdo constituye el primer tratado vinculante para los estados en materia de derechos humanos en asuntos ambientales en nuestra región. Tenemos que combatir al minero ilegal y respetar la zona de exclusión de las 177 hectáreas. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con Tatiana Sonel-Hosmer. Domingo 9 de febrero de 2020, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias. Qué gusto compartir con ustedes otro domingo el resumen de la información de esta semana. Les recuerdo que nos puede seguir a través del canal 42 en Quito, también escucharnos por la radio de la Asamblea Nacional en todo el Ecuador y en internet a través de tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato iniciamos con la información. Asamblea en pleno. El Pleno de la Asamblea Nacional dio paso a la creación de una comisión ocasional que se encargará de dar el seguimiento a las acciones emprendidas por entidades estatales frente a la minería ilegal en el cantón Zaruma, en la provincia del Oro. Su periodo de vigencia será de 45 días. Vigilar el proceso de remediación y fomento productivo en el cantón Zaruma, afectado por la minería ilegal, será la tarea que emprenda durante los próximos 45 días una nueva comisión ocasional creada este jueves por el Pleno de la Asamblea. Tenemos que combatir al minero ilegal y respetar la zona de exclusión de las 177 hectáreas. Durante la discusión de esta propuesta de iniciativa del asambleísta Mercedes Serrano, hubo fuertes críticas en torno a las acciones ejecutadas por parte del Comité Interministerial, que mediante decreto ejecutivo de septiembre de 2017 se creó para la gestión del estado de excepción en el cantón orense. Que debe cumplir y tiene que hacerle conocer a esta asamblea qué han hecho para resguardar y salvar a Zaruma. Zaruma se está hundiendo. Zaruma no puede esperar más. Zaruma debe tener una atención especial. La asambleísta Patricia Enríquez expresó su preocupación por las consecuencias que actualmente acarrea la minería ilegal en Zaruma. Porque muchísima gente de ahí ha tenido que salir a otras ciudades del país porque no tienen fuentes de trabajo. No podemos permitir que mañana sea un pueblo fantasma. La asambleísta Marcela Guiñaga fue más allá y habló de la necesidad de exigir la generación de políticas públicas a favor de la localidad. Y adicionalmente control por parte tanto del Ministerio del Ambiente como el ente rector de la actividad minera. Si bien el Pleno del Legislativo dio paso al nacimiento de esta nueva mesa ocasional, aún está pendiente su integración, sobre lo cual formuló una propuesta la asambleísta Rosa Orellana. Donde los asambleístas orenses tienen que ser parte. Según la resolución adoptada este jueves, la comisión ocasional además vigilará el cumplimiento de los resultados de la pregunta 5 de la consulta popular del 4 de febrero de 2018, que prohibió sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. El informe derivado del trabajo de esta mesa deberá pasar al análisis y discusión del Pleno de la Asamblea Nacional. Belkis Sánchez, TVL Noticias. De manera unánime, con 92 asambleístas presentes, el Pleno de la Asamblea ratificó el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú. El primero en intervenir fue el ponente, el asambleísta César Carrión, quien aseguró que el acuerdo de Escazú ayudaría a reducir las amenazas que afrontan los defensores de los derechos humanos en materia ambiental y que luego del análisis al interior de la comisión se recomienda su aprobación, pues dijo cuenta con todas las garantías y cumplimientos constitucionales. Este acuerdo es concordante con nuestra legislación vigente, como es la Constitución de la República, la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De su parte, la legisladora Esther Cuesta precisó que para que el acuerdo entre en vigencia deben complementarse al menos 11 países con su respectiva ratificación, por lo que dijo Ecuador sería el séptimo en adherirse.
Este acuerdo constituye el primer tratado vinculante para los estados en materia de derechos humanos en asuntos ambientales en nuestra región y además constituye un avance fundamental y necesario en cuanto a la protección de las personas y organizaciones que defienden los derechos a vivir en un ambiente sano y asimismo protege a la naturaleza tanto en nuestro continente como en nuestro país. En el debate, los legisladores se mostraron a favor del instrumento que aseguran beneficiará al acceso a la gobernanza y a la justicia en asuntos ambientales, por lo que aseguraron es fundamental empezar respetando el medio ambiente casa adentro y cuando entre en vigencia observar su estricto cumplimiento. He constatado varios delitos ambientales donde existe una constante. Existe el temor a denunciar por las represalias de los agresores del medio ambiente e incluso por las autoridades. Sin duda, luego de este acuerdo, nuestro país tendrá que hacer una serie de reformas legales, sobre todo porque nuestra Constitución ya desde el año 2008 establece y va muchísimo más allá en el campo de derechos. Nuestra Constitución ya establece el derecho a la naturaleza como un sujeto de derechos. Finalmente, y con el respaldo de 92 asambleístas presentes, el Pleno de la Legislatura resolvió dar paso a la aprobación del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Esta semana arrancó el segundo debate del proyecto de ley de pesca que fue tramitado al interior de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Los legisladores concuerdan que la propuesta garantiza la seguridad jurídica para el sector pesquero y sanciona la pesca ilegal. El asambleísta Lenin Plaza, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria y ponente del proyecto de ley, resaltó que la propuesta crea un marco jurídico para la pesca en todas sus fases y que regula a todos los sectores vinculados a la pesca. Detalló también el trabajo realizado por la mesa legislativa en cuanto a la socialización del proyecto en todas las provincias pesqueras del país. Han sido consideradas varias observaciones y recomendaciones formuladas por profesionales, servidores públicos y demás ciudadanos que se manifestaron mediante misivas remitidas a esta comisión. Y detalló el sistema sancionatorio que incluye el proyecto y que regirá según el Código Orgánico Administrativo. Las infracciones acuícolas y pesqueras se han tipificado en leves, graves y muy graves. Los legisladores coincidieron en que la nueva ley de pesca es necesaria para el país, pues dicen es fundamental actualizar la normativa y fortalecer a uno de los sectores productivos que abarca 2 de los 3 principales productos de exportación y que es generador de divisas y fuentes de empleo. Es generador de casi 5.000 millones de dólares, es decir, casi el 5% del Producto Interno Bruto, que genera alrededor de más de 250.000 plazas de empleo y trabajo. Con la vigencia de la ley, aseguran, se brindará seguridad al sector pesquero, se fortalecerá la institucionalidad, se sancionará la pesca ilegal, así como se garantizará el acceso a créditos para el sector. Incentivos ambientales, ferias productivas, capacitación, asistencia técnica, que es un tema realmente latente en el país. Y algo que yo resalto es justamente el crédito preferencial. Es un tema que lo hemos venido luchando. Sin embargo, hubo cuestionamientos sobre la creación de un ministerio y una agencia de regulación, pues dicen el sector necesita incentivos y apoyo para llegar a mercados internacionales y no más burocracia. ¿Por qué tenemos un ente rector, que está bien el órgano regulador, y por qué una agencia de regulación y control? Yo lo encuentro inexplicable, lo encuentro absolutamente innecesario. Primero, porque estamos en un proceso de disminución de la burocracia, porque estamos en un momento de austeridad económica. Luego de 3 horas de debate, la sesión fue suspendida y se retomará en una nueva convocatoria para culminar el debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Voces y opiniones. Los asambleístas Carlos Bergman y Lenin Plaza analizaron el proyecto de ley de pesca en el programa de los medios legislativos Tercer Debate. Los legisladores revisaron la estructura de la propuesta y los incentivos que busca para el sector acuicultor. Lenin Plaza es el presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional.
Plaza defendió la propuesta de ley de pesca, cuyo segundo debate arrancó en el seno de la legislatura. Incluso han habido tantos cambios a nivel internacional y hay una exigencia de que esto se pueda dar. Por eso la ley es importante, mucho más cuando hay ya exigencias internacionales como la Unión Europea, que nos ha sacado una tarjeta amarilla y Dios no quiera que llegáramos a la roja. Carlos Bergman, integrante de la Comisión de Soberanía Alimentaria, explicó uno de los avances de la propuesta en cuanto a la definición del sector pesquero artesanal del industrial. Hoy en día el Ecuador es el segundo país productor de atún en el mundo. El Ecuador tiene la mayor flota atunera pesquera del Pacífico Oriental, es decir, el sector artesanal es un sector fundamental para darnos la soberanía alimentaria. Para ello, además, se propone un nuevo censo en donde se conocerá la real población del sector acuicultor. Donde se determine realmente una real reclasificación de toda la cadena productiva de la pesca. Yo creo que el Ecuador debe vencer algo que es doloroso, que si bien también en la Asamblea se ha tratado el tema de la tramitología. Muchos no pueden acceder a los créditos porque los trámites son engorrosos. No se descarta que el sector artesanal acceda a tecnología, esto con el fin de mejorar sus artes de pesca. La primera milla, eso es la milla más importante, donde está todo el ente reproductor. ¿Y ahí no se puede efectuar el proceso de pesca? No se puede hacer ningún tipo de faena, de ninguna naturaleza. El hecho de que el mundo va avanzando, nos vamos modernizando, y no se puede pedir que los artesanales siempre tengan el mismo arte manual. Si es que hay algún cambio, por supuesto, no deberían dejar de ser artesanal, pero esto deberá determinárselo a través de una investigación. El segundo debate está suspendido y se prevé se retome la próxima semana. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Es momento de una pausa, pero enseguida volvemos con más información. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario legislativo. Gracias por su sintonía. Continuamos con la información. El asambleísta Daniel Mendoza dio un paso al costado de la coordinación del bloque de AP Aliados, luego que así lo solicitara la bancada oficialista. Entre las sanciones impuestas internamente por el accionar de varios legisladores en el juicio político contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín. De su parte, el presidente de la Asamblea espera solventar mediante el diálogo las posibles separaciones de la bancada. El asambleísta Daniel Mendoza acató la resolución del Movimiento Alianza País y renunció a la coordinación del bloque de AP Aliados que fue dispuesta por la organización política tras el voto de su alterna en el juicio político contra Diana Atamaín. Mediante un comunicado reconoció que de haber estado presente en la votación, el tema habría pasado al Pleno. Los políticos no estamos para aferrarnos a ningún cargo, así que en este sentido lo más idóneo para garantizar la gobernabilidad de la Asamblea Nacional y del país era acoger la petición. Mendoza resaltó su apoyo al presidente de la República, Lenín Moreno, y aunque cuestiona la conducción política del movimiento de gobierno, dice que no es momento de acelerar la decisión de abandonar el bloque. Me parece que lo importante es garantizar un debate amplio al interior y por lo tanto vamos nosotros a seguir conversando, lo hemos estado haciendo los últimos días y en esa línea nuestro respaldo efectivamente al presidente de la República. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, dijo que si bien tiene algunos nombres que les gustaría ocupar la coordinación, será una reunión únicamente de aliados de la bancada de gobierno en donde se decida el reemplazo de Mendoza. Hay una bancada de 22 asambleístas, si no recuerdo, que representan aliados. Tendrán que ellos reunirse y en base a ese sentido definir quién va a ser el nuevo representante de esta bancada para cumplir los roles de coordinador, así que eso tiene que darse ya máximo hasta el día lunes o martes. Uno de los candidatos podría ser el asambleísta Fafo Gavilanes, quien reconoce que Alianza País necesita una reestructuración interna. Dice también que cumple todos los requisitos para ocupar la coordinación del bloque de aliados. Bueno, yo soy aliado, si es que soy considerado en la lista, creo que tenemos los méritos suficientes para hacerlo. Caso contrario, seremos orgánicos y apoyaremos a las personas que así lo requieren. Y es que son varios los legisladores que se muestran inconformes con el manejo político de AP, por ello el presidente espera mediante el diálogo resolver los problemas internos. Sobre el caso de Karina Arteaga dijo, el tema pasará a la Comisión de Ética. Planteamos, si no la renuncia a la Comisión de Fiscalización, el otro paso sería la expulsión definitiva del bloque.
También esperan la convención del movimiento que se realizará el 29 de febrero de este año, en donde se realizará una renovación interna de autoridades. Jennifer Carrera, TVL Noticias. El asambleísta Roberto Gómez respondió al líder del movimiento Creo, Guillermo Lasso, quien a inicios de esta semana decidió alejarlo de las filas de su organización política. Gómez señaló que los políticos deben ser coherentes en su accionar. Tenemos las reacciones. Tras el comunicado del movimiento Creo que anunció la separación del asambleísta Roberto Gómez de sus filas, el legislador se defendió. Ecuador necesita políticos definidos en la defensa de la vida y definidos en la oposición a este gobierno. La salida de Gómez se da tras hacerse públicas sus discrepancias con varios integrantes del movimiento Creo, incluido su líder Guillermo Lasso. Roberto Gómez no aclaró si renunciará a la organización política o si su accionar en el Pleno de la Asamblea Nacional será distinto al de sus exintegrantes de bancada. Mi actuación en el Pleno será tal cual como ha venido siendo los últimos 3 años, apegada a los principios que siempre he dicho que voy a defender y he defendido. Roberto Gómez Alcíbar se suma a los legisladores Mae Montaño, Fabricio Villamar, Ángel Gendi y Lourdes Cuesta, que también se separaron del movimiento Creo, organización política que además presentó una denuncia penal en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, y del exfuncionario Luis Loyo por un presunto tráfico de influencias. Esto tras el fallido intento de juicio político contra Atamaint. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El defensor del pueblo, Freddy Carrión, se ratificó en que el número de fallecidos durante la jornada de movilizaciones de octubre es de 13. Señaló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirma que de los 11 fallecidos, 8 son producto del uso excesivo de la fuerza. Las declaraciones del defensor del pueblo se dieron en la sesión de la Comisión Ocasional, que indaga las acciones adoptadas durante el paro nacional. Para el defensor del pueblo, Freddy Carrión, el número de fallecidos durante la jornada de movilizaciones de octubre pasado no varía. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo informe lo presentó en este mes de enero, aproximadamente por el 14 de enero del 2020, registró 13 personas fallecidas en el contexto de la protesta social. Indicó que no es responsable determinar las causas que motivaron esas muertes, pero que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que de los 11 muertos, 8 son por el uso excesivo de la fuerza. Y ahí es donde tengo una observación como representante de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Llegar a establecer que las causas fueron accidentales es anticipar criterio. Llegar a establecer que las causas por las cuales fallecieron algunas de las personas en las protestas del mes de octubre fueron naturales, yo creo que es irrespetar la memoria de aquellas personas que fallecieron. Carrión llegó a la comisión ocasional que indaga las acciones adoptadas durante las jornadas de movilizaciones para explicar las medidas que tomó la Defensoría del Pueblo durante el mes de octubre. La Defensoría del Pueblo, insisto, reportó las personas que fallecieron, indicó los nombres, pero no estableció las causas. Y según indicó, la Defensoría del Pueblo entregó 7 informes ejecutivos, mismos que contienen el número de personas fallecidas. El 24 de marzo, la Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación presentará el informe a todas las autoridades competentes y será un informe en donde ya no solo se establezca el número de aquellas personas que han desaparecido, sino que vaya más allá respecto de las causas y obviamente de la determinación de responsabilidades que caben cuando existen violaciones a los derechos humanos. La Comisión Ocasional del Paro se reactivó este 2020 para fiscalizar el cumplimiento de la resolución aprobada por la Asamblea Nacional tras los hechos de violencia registrados en el mes de octubre. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Asamblea Nacional fue el espacio de análisis sobre el mecanismo para la evaluación de las leyes. Expertos internacionales compartieron sus experiencias con miras a la creación de un sistema de seguimiento a las leyes en el Ecuador. A partir de la decisión de la Asamblea Nacional para la creación del Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Ley, así como la creación de la Unidad de Gestión de Seguimiento y Evaluación de la Ley, adscrita a la Unidad Técnica Legislativa, el Parlamento llevó a cabo un seminario internacional para el análisis de la temática, vista desde las experiencias de México y Reino Unido. El presidente de la Asamblea, César Litardo, destacó que esta es una herramienta para conocer si las leyes aprobadas por el Legislativo cumplen con los objetivos
para las cuales fueron creadas. Un ejemplo claro dijo que desde el 2009 hasta el 2019, 101 leyes no cuentan con reglamento y no pueden ser aplicadas. De ahí la importancia de este mecanismo de evaluación. Fortalecer el rol de la Asamblea, fortalecer el proceso de formación de la ley, garantizar la eficacia de las leyes y garantizar el derecho a la información y fortalecer la participación ciudadana. Este aspecto constará en el proyecto de reformas a la Ley de la Función Legislativa, anunció Litardo, que incluirá 3 subsistemas sobre seguimiento, participación ciudadana y evaluación de la ley. Para empezar el debate de las reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y una de las propuestas, y que de hecho seguramente va a tener una acogida, es que ya lo establezcamos mecanismos en la misma ley, porque también es importante que esto quede en el tiempo, que quien venga en el futuro tenga que cumplirlo por una obligación legal. El asambleísta Fernando Burbano coincidió con estas reformas. Desde las comisiones legislativas, la integración de subcomisiones de análisis y le da facultades ya expresas a la unidad de seguimiento de la ley. Los expertos internacionales, David Tilby, senior manager de la Fundación Westminster para la Democracia, abordó sobre las experiencias parlamentarias británicas de evaluación a la ley, y María Fernanda Reguín abordó la evaluación ex post de la ley en el Congreso del Estado de Guanajuato. Ambos coincidieron en la temporalidad para la revisión de las leyes. Dentro de la Fundación nosotros hemos dicho que para ver los resultados de una ley se puede esperar 3 a 5 años. Ahora, claro, cada país es distinto, cada ley tiene sus requerimientos distintos. Se requiere un plazo de al menos 5 años. Es decir, tú apruebas una ley hoy y dentro de 5 años puedes empezar a evaluarla, porque si no, no cuentas con información suficiente para generar modelos matemáticos, indicadores o cálculos para saber si está impactando o no de manera positiva. Esta nueva unidad mantendrá actualizada la información correspondiente en los aplicativos informativos que se creen para el efecto, que serán de libre acceso para los asambleístas, servidores legislativos y la ciudadanía en general. Asimismo, la unidad de gestión brindará el apoyo técnico especializado que requieran las comisiones especializadas y los asambleístas en el proceso de información de la ley. Mariela Logroño, TVL Noticias. En la Asamblea Nacional se llevó a cabo el taller Transparencia y Lucha contra la Corrupción, experiencias internacionales frente al lavado de activos y extinción de dominio, con la participación de expertos de Chile y Colombia. En el evento, el presidente de la Asamblea anunció que en los próximos días la propuesta de ley de extinción de dominio será debatida en el Pleno. El primero en compartir sus experiencias fue Diego Vicuña, experto internacional. Habló de la transparencia frente al uso de datos personales. Dijo que este tema es un arma de doble filo, puesto que existen barreras en los países que no permiten publicar dichos datos. Actualmente en Chile ya manejan un sistema que ha generado buenos resultados. Existe un principio también de protección de datos personales, donde hay un interesante debate respecto a la colisión de derechos que podría producirse entre el principio de transparencia o derecho de acceso a la información pública y el principio de respeto a la vida privada y de protección de datos personales. Desde Colombia, Sara Salazar centró su intervención en la capacitación sobre la responsabilidad de una persona jurídica en el delito de lavado de activos. Es muy importante esta capacitación en el tema de extinción de dominio, porque esta es una herramienta jurídica que viene a combatir la criminalidad organizada desde el desapoderamiento de la riqueza obtenida ilícitamente, hablando no solamente de temas de corrupción, sino otras formas de crimen organizado. Los expertos coincidieron en trabajar en un sistema regional. Pero los casos de corrupción pública en general se asemejan bastante en los distintos países, por eso es importante una integración regional. Trabajar conjuntamente y expedir leyes fuertes en el combate a la criminalidad organizada. En la cita, el secretario anticorrupción José de la Gasca compartió sus criterios en torno a la recuperación de bienes. Dijo que es una de las demandas ciudadanas. Lo que espera la ciudadanía de todos en la lucha contra la corrupción no es solamente las sentencias privativas de libertad, sino también, y con mucha más vehemencia, lo que tiene que ver con los bienes, con la recuperación de activos. Un mismo criterio compartió Ángel Torres de la Defensoría Pública. Para ello solicitó que en la propuesta de ley que trabaja la Asamblea se analice los incentivos económicos para el denunciante de actos y a su vez se garantice el anonimato. Para quienes denuncien o den información válida y verificable sobre delitos, delincuentes y sus bienes. Por su parte, el presidente de la Asamblea, César Litardo, reiteró el compromiso del Parlamento en la lucha contra la corrupción. Anunció que el proyecto de ley de extinción de dominio entrará a debate en el Pleno en los próximos días. Hay varias propuestas de ley de extinción de dominio que permitirían buscar también luchar contra estos procesos de corrupción, pero hay una línea muy fina entre lo que puede decir la ley y lo que puede ser constitucional o no.
Cabe señalar que al momento la Comisión de Participación Ciudadana trabaja en un proyecto de ley de extinción de dominio que busca recuperar los recursos obtenidos de manera ilícita en actos de corrupción. Mariela Logroño, TVL Noticias. Emprendedores. Y ahora en nuestro segmento de emprendedores les contamos sobre este emprendimiento que empezó hace casi 5 años con 2 jóvenes que encontraron en la hoja de guayusa la oportunidad de ofrecer desde la Amazonía ecuatoriana hacia el mundo una alternativa de energizante natural y saludable. Esta iniciativa los llevó en 2018 a obtener varios galardones internacionales. Los invitamos a conocer un poco más de Huaycana. Huaycana significa juntar personas para lograr un objetivo, y cada vez que hemos tenido obstáculos, cada vez que hemos tenido un reto, hemos buscado nuevas personas, nuevos asesores, nuevo equipo para poder seguir avanzando hacia adelante. Hemos ido en el camino descubriendo cómo realmente hacer que la guayusa se convierta en un producto, digamos, de alto consumo, porque poca gente lo conoce. Fuimos a ver varias aplicaciones de tipos de productos naturales en el mercado, y nos dimos cuenta que podíamos ponerle en una cajita de té como este de acá. Y así fue como iniciamos solo con este producto. Huaycana nació de una necesidad de llevar al Ecuador algo que falta en el mundo, que es energía saludable. La ley de emprendimiento era un paso fundamental que tenía que darse en el país para que los pequeños empresarios, los emprendedores, puedan empezar a emprender de una forma distinta. Yo creo que uno emprende incluso no teniendo un negocio, sino en su día a día, en tener una carrera profesional. El acceso a crédito es fundamental para los emprendedores, porque muchas veces sin ese crédito no pueden realizar sus ideas y convertirlas en una realidad tangible. Y también en el país se va a ver una mejora, yo creo, en el tema de emprendimiento, porque desde pequeños van a tener en el currículum escolar acceso al tema de aprender sobre emprendimiento. ¿Qué hubiese querido yo desde el mismo colegio haber tenido ese acceso? Porque yo escogí estudiar Derecho y soy abogado, pero aquí estoy emprendiendo. Ya vamos casi 5 años, 4 años y un par de meses, y han sido realmente unos años bastante difíciles, complicados, pero de muchísimas ganas para poder sacarlo adelante. Hemos pasado por varios retos y en este camino estos obstáculos casi nos han hecho desaparecer, pero todavía estamos aquí con productos nuevos, entonces algo hemos hecho bien, creo yo. Emprendedores. Y así llegamos a la parte final de la emisión dominical de TVL Noticias. Gracias por su sintonía, que tenga un excelente inicio de semana. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.